Bienvenidos a este nuevo tutorial del Instituto María Auxiliadora, donde vamos a conocer los múltiplos y divisores de un número. Además, vamos a trabajar números primos, compuestos y coprimos. ¿Cómo obtenemos un múltiplo? Un múltiplo se obtiene de multiplicar cualquier número natural por otro número. Por ejemplo, acá tenemos 13 por 5. Fíjense que nos da 65. Ese número 65 va a ser múltiplo tanto de 13 como de 5. Una consideración muy importante es el 0. El 0 es múltiplo de todos los números. Si buscamos un múltiplo, por ejemplo, de 15, el 0 va a ser su primer múltiplo. Y de ahí vamos a comenzar multiplicando. Veamos un ejemplo. Nos piden los múltiplos de 8. ¿Qué es lo que hacemos? Primero, 8 por 0. Y ahí es donde encontramos su primer múltiplo, el 0. 8 por 1, entonces vamos a obtener 8, que va a ser el segundo múltiplo. 8 por 2, 16. 8 por 3, 24. Y así podríamos continuar infinitamente. Es decir, podemos encontrar muchos múltiplos de un número. Pasamos ahora a los divisores. ¿Cuándo un número es divisor de otro? Cuando al dividirlos, ¿sí? Su división nos da resto 0, es decir, se dividen exactamente. Veamos acá, tengo 98 dividido a 7. Como el resto es 0, entonces 7 es divisor de 98. Otra de las consideraciones es el número 1. ¿Qué pasa con el 1? Es divisor de todos los números. Yo a cualquier número lo puedo dividir por 1. Veamos un ejemplo, los divisores de 27. ¿Qué pasa? Al 27 lo puedo dividir por 1, me va a dar 27. Ahora tengo que buscar por qué otro número puedo dividir al 27. 27 dividido a 27, 27 dividido a 1, 27 dividido a 3, 27 dividido a 9. ¿Qué pasa con los divisores? Tienen una cantidad finita, ¿sí? Cada número no tiene infinitos divisores, solamente son en este caso 4, es una cantidad definida. Ahora vamos a ver qué sucede cuando tenemos que buscar múltiplos o divisores de números más grandes, ¿sí? Por ejemplo, de 3 cifras. ¿Qué sucede cuando tenemos números más grandes, por ejemplo, de 3 cifras o más, para saber si ese número es múltiplo o no, divisor o no de otro? Para eso tenemos los criterios de divisibilidad, que los tenemos aquí. Vamos a escribir el título. Criterios de divisibilidad. Vamos a empezar por 2. ¿Cuándo un número es divisible por 2? Cuando su última cifra es 0 o un número par. Por ejemplo, 124 termina en número par, o 300. ¿Qué sucede? Termina en 0. Cualquiera de esos dos números, si realizamos la división por 2, el resto va a ser 0. ¿Cuándo un número es divisible por 3? Cuando la suma de sus cifras nos da 3, 6 o 9. Por ejemplo, 225. ¿Qué va a pasar? Si sumamos 2 más 5, el resultado es 9. Por lo tanto, 225 es un múltiplo de 3. ¿Cuándo un número es divisible por 4? Cuando sus dos últimas cifras son 0 o un múltiplo de 4. Por ejemplo, 324. Las dos últimas cifras tienen que ser divisibles o se pueden dividir por 4. ¿Cuándo un número es divisible por 5? Cuando su última cifra es 0 o es 5. Por ejemplo, 105 termina en 5, o 200 que termina en 0. ¿Cuándo un número es divisible por 6? En ese caso, para que sea divisible por 6, lo tiene que ser tanto por 2 como por 3. Es decir, tiene que terminar en número par y a la vez
tiene que sus cifras sumar 3, 6 o 9. Por ejemplo, 114 termina en un número par y a su vez, si sumamos sus cifras, factor 4, nos da 6. Por lo tanto, nos indica que también el 114 es un múltiplo de 3. ¿Cuándo un número es divisible por 8? Cuando sus tres últimas cifras son ceros o son un múltiplo de 8. Por ejemplo, 3000, sus tres últimas cifras son 0. O, por ejemplo, 2864, sus últimas tres cifras son múltiplo de 8. ¿Cuándo un número es divisible por 9? Su suma de cada una de las cifras tiene que darnos 9. Por ejemplo, 144. ¿Qué es lo que pasa? Al sumar 1 más 4 más 4 nos da 9. 144 es divisible por 9. Último, ¿cuándo un número es divisible por 10? Cuando su última cifra es 0. Por lo tanto, puede ser el 100 como puede ser el 20. Siempre debe terminar en 0. Con esto vimos los criterios de divisibilidad. Hablando de múltiplos y divisores. Ahora vamos a ver qué sucede cuando un número solamente tiene dos divisores, como por ejemplo el 7. El 7 solamente se puede dividir por 1 y por 7. A este número lo llamamos número primo. Entonces podemos definir que todo número primo solo tiene dos divisores. Uno es el número 1 y el otro es el sí mismo. Por ejemplo, el 7, el 1 y el 7. ¿Qué pasa cuando tiene más de dos divisores? En este caso estamos hablando de números compuestos, como sucede, por ejemplo, con el número 4, y así hay muchos. El número 4 puede dividirse por 1, por 2 y también por 4. Ahora vamos a ver qué pasa cuando tenemos en relación dos números. Cuando buscamos los divisores de dos números, un ejemplo sería el 3 y el 4, cuando buscamos sus divisores 1 y 3, 1, 2 y 4, el único que coincide, el único divisor que tienen igual es el 1. Cuando pasa esto, como que tienen solamente igual uno de los divisores y es 1, esos números son coprimos. Podemos decir entonces que 3 y 4 son números coprimos. Ahora a continuación vamos a ver un cuadro. En el cuadro están enumerados, están los números del 1 al 100 y algunos están tachados. Acá tenemos los que están tachados son los números compuestos, es decir, los números que tienen más de dos divisores. Y solo dejamos los números primos. Con esto vamos a poder seguir trabajando para factorear, cómo hacer para factorear un número. Los vamos a usar a los números primos. La siguiente tabla la vamos a utilizar para factorear un número. Factorear. ¿Qué significa factorial? Es expresar un número como un producto de números primos. Por eso es que vamos a necesitar la tabla para ir considerando los primeros números primos. Por ejemplo, si tenemos el número 28, ¿qué es lo que pasa? Al 28 vamos a hacer una línea a su costado y vamos a comenzar a dividirlo por los números primos, siempre comenzando desde el más chiquito. Por ejemplo, en este caso el número primo, el primero que aparece es el 2. Por lo tanto, vamos a dividir primero por 2. 28 dividido 2 nos da 14. El resultado lo vamos a poner siempre debajo del número que comencé a dividir. 14. Voy a intentar volver a dividirlo por 2, que es el número primo más chiquito. Y se puede. 14 dividido 2, 7. ¿Qué pasa? Al 7 no lo puedo seguir dividiendo ni por 2, ni por 3, ni por el siguiente número primo que es 5. Solamente lo voy a poder dividir por 7. Por lo tanto, divido por 7, número primo, 7 dividido a 7 me da 1. Así es como hago el factoreo. ¿Para qué? Para poder expresar el 28 como producto de los números primos. Es decir, 2 por 2 por 7. 2 por 2
2 por 2 por 7. Los multiplico. A su vez, el 28 también se puede expresar como el 2, y como se repite 2 veces, lo elevo al cuadrado por el 7 elevado a la 1, que se repite una sola vez. De esta forma podemos factorear varios números, todos los que querramos. Siempre comenzando y teniendo en cuenta que se comienza por el número primo siempre más chiquito, en cuanto se pueda. Hablábamos de los múltiplos de un número. Ahora vamos a considerar más de un número, es decir, vamos a considerar, por ejemplo, como en este caso, 3 números y vamos a obtener lo que es el múltiplo común menor. Es decir, vamos a considerar los múltiplos de los números y vamos a tomar el más chiquito que se repita. Fíjense, acá teníamos los números 8, 12 y 16 y de cada uno hemos marcado sus múltiplos. Del 8, los primeros múltiplos, del 12 también y del 16 sus múltiplos. ¿Qué es lo que tenemos que observar? ¿Cuál es el número que se repite primero, ¿sí? Y que se repitan los 3? Como vemos, el 48 se repite en los 3 casos. Por lo tanto, definimos como múltiplo común menor entre 8, 12 y 16 al número 48. Ese va a ser el múltiplo que vamos a poder dividir tanto por 8, por 12 y por 16. Y el resto va a ser 0. Esta es una forma de hallar el múltiplo común menor. Ahora vamos a ver otra forma donde lo vamos a hacer a partir de factoreo. ¿Qué es lo que hacemos? Factoreamos cada uno de los números. Tenemos el 8, el 12 y el 16 nuevamente. Aplicamos factoreo y obtenemos su expresión como producto de números primos. Ahora, a partir de estos, vamos a obtener el múltiplo común menor entre 8, 12 y 16. ¿Qué es lo que vamos a tener que buscar? Los factores, los que tengamos, ¿sí? Si se repiten, lo vamos a poner con el mayor exponente. Por ejemplo, el 2 se repite en los 3 casos. Entonces lo vamos a poner. Pero ojo, tengo exponente 3, exponente 2, exponente 4. Entonces lo vamos a poner con el exponente más grande, el mayor. Lo vamos a multiplicar ahora por el 3, que es otro de los factores que aparece. Si nosotros resolvemos esto, 2 a la cuarta nos da 16. Multiplicado por 3, volvemos a obtener 48, que es el mismo valor que obtuvimos a partir de la búsqueda de cada uno de los múltiplos. De esta manera consideramos múltiplo común menor y vamos a ver ahora lo que es divisor común mayor. Referencia a los divisores de un número. Ahora vamos a trabajar con el divisor común mayor, pero vamos a hacerlo con más de un número, como en este ejemplo que tenemos dos, el número 24 y el número 40. ¿Qué es lo que hacemos con cada uno de ellos? Buscamos sus divisores. Vemos que a diferencia que en los múltiplos agregábamos puntos suspensivos, los múltiplos decíamos que era una cantidad infinita, en cambio en estos los divisores de 24 son exactamente los que están escritos. De esta forma vamos a buscar el divisor que se repite en los dos casos y que sea mayor. Fíjense que el número que es mayor y se repite es el 8. El 8 es el divisor más grande que está ubicado tanto para el 24 como para el 40. Por lo tanto, el divisor común mayor entre 24 y 40
es 8. Esa es una de las formas en las que podemos calcular el divisor común mayor, buscando los divisores de cada uno de los números. Otra de las formas de hacerlo es a través de factoreo. Factoreamos cada uno de los números, el 24 y el 40, los obtenemos como producto de números primos y ahora para calcular el divisor común mayor entre 24 y 40, lo que vamos a hacer es solo buscar los factores que se repiten. Solo los factores que se repiten. Fíjense que los únicos que se repiten es el 2. El 2 es el factor que se repite. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a elegir con el menor exponente. En este caso se repite el exponente 3, pero en caso de que los exponentes sean distintos, siempre lo vamos a elegir con el menor exponente. Entonces, lo que vamos a hacer es 2 al cubo, que esto también me daría 8. El mismo valor que obtuve haciendo de la otra forma. Con esto damos por terminado lo que fue múltiplos, divisores, números primos, números compuestos y coprimos, y múltiplo común menor y divisor común mayor. Espero le haya servido, nos encontramos en el próximo tutorial.